Hola, espero que se encuentren muy bien. En el video de hoy se explicará lo que es la tabla de orden de prioridad de los grupos funcionales que se encuentran en las cadenas carbonadas de química orgánica. Resulta que para darle nombre o en lo que es la nomenclatura de las cadenas carbonadas puede existir la presencia de estos diversos grupos funcionales en una misma cadena. Entonces, para darle nombre y para conseguir su numeración y dándole los localizadores más bajos, para la numeración se tiene que tener en cuenta cuál es el grupo funcional prioritario o el que domina. Por ejemplo, en esta cadena que sale acá se puede observar que existen diversos grupos funcionales y entonces habría que, según en base a esta tabla, determinar cuál es el principal. Esta tabla tiene una prioridad creciente. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más arriba esté en la escala va a dominar más el grupo funcional. Por decir, aquí los ácidos carboxílicos dominan a todos estos que salen acá, siendo la base o el último en esa prioridad serían los alcanos. Y el prioritario, el que siempre va a ser prioridad cuando esté L, son los ácidos carboxílicos, y todos estos están inmersos. Si yo tengo una cadena donde tengo un alcano y un alqueno, pues yo por esta tabla ya sé que el alqueno va a ser el dominante, por lo tanto los alcanos pasarían a ser radicales. Nombraría la cadena en base a los alquenos y la numeración en base a los dobles enlaces. Si yo tengo en otra cadena, por decir alquenos y aldehídos, bueno, ya sé que la cadena principal y la prioridad del grupo funcional va a ser en base a los aldehídos y así sucesivamente. También estos grupos funcionales se pueden dar el nombre como principal o pueden darse el nombre como sustituyente. Por decir, los ácidos carboxílicos como principal, siempre antes de la cadena o antes de los radicales va a ir la palabra ácido, pero al final va a terminar en ico. Por decir un nombre, por ejemplo, como el que vamos a mostrar acá, el que está saliendo acá, por decir este, se va a llamar ácido metanoico. Fíjense que termina en ico. Si existieran más de dos ácidos carboxílicos o alguno estaría como sustituyente, el sustituyente sería con el nombre carboxi. Y así sucesivamente con todos estos. Por decir, como los aldehídos, cuando es principal termina en al, y cuando es radical formil, cuando son cetonas, la cadena tiene una terminación o un sufijo en ona, y cuando es radical oxo. Aquí también vemos como los alcoholes, cuando es principal sería ol, cuando es sustituyente hidroxi. O vemos acá con los alquenos, alquinos y alcanos, que como se sabe cuando son principales, los alquenos tienen el sufijo la cadena eno, o los alquinos el sufijo ino y los alcanos el sufijo ano, o si son radicales las cadenas de ellos, pues los alquenos el sufijo enil, por decir etenil, propenil, o en el caso de los alquinos etinil, propinil, o en el caso de los alcanos etil, metil, butil y así sucesivamente. Entonces aquí se tiene, como hemos visto, la cadena, la tabla de prioridades en un orden creciente, y aquí podemos ver lo que son ya cómo se llamarían en el caso de que sea principal el sufijo que uso, o su nombre en el caso de que sean radicales o sustituyentes. Espero que se haya entendido un poco. De todas maneras, en la descripción dejo un PDF que pueden descargar donde estaría el resumen de todo esto en una sola hoja. Y nos vemos en un próximo video.